Calabazas, velas y jinetes, ¿qué tienen en común? Yo creo que Halloween. Esto es La Cripta y yo soy Clarissa Hale. Si no me conoces, búscame en redes. Pero eso sí, hoy vamos a hablar de Sleepy Hollow, una historia y un pueblo más que sobrenatural. Si tenemos en cuenta que Sleepy Hollow existe, o sea, es decir, es un pueblo real, es un pueblo que tú buscas en Google Maps y aparece, y que su antiguo nombre era North Tarrytown, el cual ofrece un tour en cada octubre, podemos asegurar que el jinete sin cabeza también puede llegar a existir. Al final, el nombre Sleepy Hollow procede del alemán bajo el término Die Schlafensheaven. El jinete sin cabeza es una historia basada en hechos reales que pertenece al folclore americano. Sin embargo, no es nativa de este, ya que si nos vamos a Escandinavia o a algunos países de Europa, como en Alemania, aparecen nombres como el hombre del bosque, el caballero errante, el cazador salvaje, el cazador fantasma de la cacería salvaje, el jinete fantasma también. Encontramos que este sujeto de ultratumba es un símbolo de muerte personificada, venganza o castigo eterno. También un ejemplo conocido en Reino Unido, en concreto en Irlanda, que no es Reino Unido, pero que está al lado, es el Dolloghan irlandés. Se dice que el Dolloghan sostiene su cabeza con la palma de la mano y cabalga de noche en un caballo negro que muchos dirían que es literalmente el caballo de la parca. Sin embargo, esa carita de la cabeza tiene una sonrisa de oreja a oreja que provoca pesadillas, ya que es posible verla a millas de distancia, o es decir, desde tu casa hasta la playa, queda donde sea que tengas la playa. Es decir, si vives en el centro de la ciudad y estás en la playa, que la playa está como a 10 kilómetros, no te preocupes, que esa cabeza se ve. El Lolohan también pronuncia el nombre de la persona, lo que indica que es la mismísima parca inmediata. En algunas versiones, el Lolohan irlandés cabalga con un látigo de cartílago humano, lo que le hace aún más peligroso por si ya faltaba poco. También se le asocia al dios celta de la fertilidad de nombre Crom-Dab, que se honraba a la medianoche mediante sacrificios humanos en los que se provocaba la decapitación de personas. Si vamos a Estados Unidos, tenemos que el jinete sin cabeza no existe antes de la inmigración europea a partir del siglo XVII y siglo XVIII, ya que antes de esto, Estados Unidos, bueno, lo que se conoce ahora como Estados Unidos, antes eran las 13 colonias y después era puramente territorio fértil, con sus creencias, con sus tradiciones, pasó a ser un terreno fértil para el folclore, es decir, para las historias. Las historias del jinete sin cabeza se hicieron súper famosas en Estados Unidos por la década de 1776 con la Guerra de Independencia. La batalla más famosa de esta guerra fue White Plains, donde los nativos americanos pidieron ayuda, atenta la jugada, a los franceses para librarse del Imperio Británico, pero los asianos, que eran mercenarios alemanes, fueron contratados por británicos, es decir, entonces se juntaron franceses
mercenarios franceses con mercenarios alemanes, todos andándose pum 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 pum. Entonces, claro, al final, pues como todos se juntaron y se dieron abracitos con cañones y mosquetes y lo que pillaron, una bola de cañón acabó decapitando a uno de esos mercenarios asianos, al cual enterraron en una vieja iglesia holandesa que adivina dónde está, en el Sleepy Hollow. Justamente a las afueras del Sleepy Hollow hay una iglesia y esa iglesia, que es una de las imágenes que hemos visto anteriormente, fue donde enterraron a este señor. Tras este enterramiento empezaron a contarse experiencias sobre avistamientos de un jinete que buscaba su cabeza y que no iba a descansar hasta encontrarla. Sí es cierto que la policía lo comprobó si esto era verdad, si había un jinete, si de verdad ese guerrero isiano se había despertado a la tumba, y la policía, como lo hizo de día, no sacó conclusiones, entonces no pudieron asegurar que sí ocurriese ese legendario mito. Ahora, todavía hoy, en toda la gente que va a Sleepy Hollow en Halloween o antes y que se queda a vivir allí, afirma ver o escuchar a alguien diciendo: ahí viene el jinete sin cabeza. Sí es cierto que el jinete sin cabeza es un mito universal que refleja el drama no resuelto, la guerra, la venganza que retorna del pasado. La decapitación es un símbolo de deshumanización y ruptura con la identidad de una persona. Por eso el tema de que el jinete quiere su cabeza y la quiere para poder descansar de una maldita vez, hablando mal, ¿no? Entonces sí es cierto que si volvemos a la data que nos da la página oficial de Sleepy Hollow, encontramos que la Village fue fundada un 20 de mayo de 1874, ojo, bajo el nombre de Sleepy Hollow. Antes se llamaba, recuerdo, North Tarrytown, por un grupo de preocupados ciudadanos que cuidaban desde generaciones anteriores de la belleza y la historia natural, es decir, la historia sin cabeza, otras más, del lugar para poder ser un lugar idóneo para vivir y crecer. Y yo creo, según las páginas y lo que he visto recopilando la información, que lo han conseguido. A pesar de la historia de Gente sin Cabeza, Sleepy Hollow me recuerda mucho a esos pueblos. No he estado, sí es cierto, pero puedes buscar en Google imágenes de Sleepy Hollow perfectamente. Y parece literalmente un pueblo cualquiera, pero es verdad que tiene esa aura tétrica que lo envuelve, conozca o no la leyenda del jinete sin cabeza, y la hace especial, ¿no? Como todo, al final la historia de un pueblo es su riqueza histórica, y Sleepy Hollow es un ejemplo. Si lo vamos al el siglo XIX, siglo XX, tenemos que mencionar las adaptaciones que se han llevado a cabo. Bueno, antes de 1820, que es cuando sale la novela corta de terror romántica de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow o La leyenda del jinete sin cabeza, tenemos que mencionar que este señor, Washington Irving, acudió a Sleepy Hollow, fue al cementerio donde estaban, donde están algunos guerreros de la White Plains, de la batalla de White Plains, y se enamoró de la leyenda, y lo que hizo fue darle un giro. Entonces esa leyenda más romántica, ¿no?, es más actual. Sí es cierto que es una historia que añade valor a la que ya había, a lo que ya os he contado, y que también Washington Irving lo que hace es una colección de ensayos para darle fama a, a este sentido más sobrenatural. Adaptaciones tenemos en series, películas y la música. En música tenemos un grupo que se llama Motionless in White, que dedicó su primer y quinto álbum de estudio a
La leyenda del jinete sin cabeza. Series tenemos apariciones en Sobrenatural, en Once Upon a Time, en The Legend of Zelda, o también su propia serie, o sea, Sleepy Hollow existe, es una película, pero espérate, porque también hay una película que se llama Sleepy Hollow, que es de 2013 y la produjo y la dirigió Tim Burton y aparece Johnny Depp en pantalla, ni nada más ni nada menos. Entonces, con eso solo queda una pregunta que responder. ¿El jinete sin cabeza está vivo de verdad o simplemente es un mero mito que no se ha vuelto a levantar desde que falleció? ¿Tú qué opinas? Te leo en comentarios y nos vemos la siguiente semana.